En esta sesión vamos a comenzar a trabajar la propuesta de Ian Hacking, que es un filósofo de la ciencia canadiense que nació en 1936. Es catedrático de filosofía y miembro del Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia de Toronto. Fue catedrático del Collège de France entre los años 2000 y 2006 y ha publicado una serie de textos, como por ejemplo La emergencia de la probabilidad, Por qué el lenguaje importa a la filosofía, Representar e intervenir, La domesticación del azar, Le plus pour nominalisme, Reescribiendo el alma, Viajeros de mentes, La construcción social de qué, Ontología histórica, y Why is there philosophy of mathematics at all? Todos los textos que están marcados con un asterisco han sido traducidos al español, los demás no. En la primera diapositiva, lo digo entre paréntesis, como siempre tienen todo un punteo de cuáles van a ser los temas que vamos a tratar dentro de la propuesta de Hacking. Y bueno, y volviendo a lo que estamos acá viendo en la diapositiva, los textos que él ha publicado, además de, por supuesto, una importante cantidad de trabajos en forma de artículo, ustedes ya pueden ver, simplemente por los textos, que Hacking ha trabajado o ha analizado una cantidad de tópicos diferentes, desde la probabilidad, a, el rol de la experimentación, como vamos a ver ahora en unos momentos en las ciencias naturales, por ejemplo, en Representar e intervenir. Representar e intervenir seguramente es uno de los textos que lo hizo más conocido, sobre todo para el ámbito de la filosofía analítica anglosajona, pero también trabajó sobre la domesticación del azar, muy en línea con la emergencia de la probabilidad, y también trabajó sobre todo en el contexto de estos libros, em, hizo o realizó un análisis filosófico acerca de las ciencias humanas, como le llama Hacking en general, más que ciencias sociales, porque incluía en su análisis, por ejemplo, a la medicina, ¿no? Em, Cuando uno mira los títulos, justamente parece que Hacking, además de lo que acabo de decir, de haber trabajado una cantidad de ámbitos o de aspectos disciplinarios de la ciencia, parecería difícil encontrar cuál es el hilo conductor, digamos, en su trabajo o en su propuesta. Sin embargo, yo personalmente creo que hay un hilo conductor en la propuesta de Hacking. Hacking se ha ocupado en términos generales y a raíz de una influencia importante de Michel Foucault, se ha ocupado de trabajar cuáles son las condiciones de posibilidad, las condiciones históricas y situadas de posibilidad del surgimiento de determinados conceptos, como es en el caso de la probabilidad, y de determinados objetos, como es en el caso acá de Viajeros de Mentes, que es un libro que ya veremos, lo mencionaremos después cuando llegue el momento de desarrollar eso, pero es un libro donde Hacking, por ejemplo, analiza cómo surge, cómo emerge una determinada enfermedad, que es la fuga histérica, pero no solamente cómo surge la enfermedad, sino también cómo emergen determinados individuos que son fugados histéricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La traducción en español no queda muy bien. Entonces, en términos generales, si no es el objetivo de esta presentación en el curso, pero si uno analiza eh, el objetivo de cada uno de estos trabajos, lo que encuentra subyacente a eso es que Hacking tiene un interés por analizar o por explicar en qué condiciones emergen los conceptos y los objetos, ¿no?, de los que se trate en ese texto. Condiciones que son históricas, que están situadas y que van más allá de lo que nosotros veníamos hablando del contexto de descubrimiento. Es decir, apela a la historia
con mayor profundidad que lo que nosotros vimos en el contexto de descubrimiento. Eso se va a dar fundamentalmente en los trabajos de Hawking acerca de las ciencias sociales. Eh, vamos a, y específicamente acá hay un texto que analiza eso o echa luz respecto a eso, ¿no? Hawking lo que va a decir es que los objetos de las ciencias humanas, que son los seres humanos y sus comportamientos, están constituidos históricamente. Por eso tienen una ontología histórica. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado en esta presentación y me estoy yendo a algo que veremos después. Entonces, como les decía, quizá el texto más conocido de Hawking respecto de la ciencia es Representar e intervenir. Em, Hawking trabajó tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas, y las trabajó desde la misma época, ¿sí? En esta misma década de 1983, cuando aparece este libro, en inglés por supuesto, ¿no? Cuando aparece este libro eh, acerca de las ciencias naturales, él simultáneamente también ya estaba trabajando el ámbito de las ciencias humanas. Sin embargo, en realidad sobre todo para el ámbito de la filosofía analítica y anglosajona, esos trabajos de Hawking o esa área de los trabajos de Hawking se pone recién de relieve a partir de los libros de la década del 90, ¿no? Y bueno, y ahí se descubre que para atrás él ya había escrito una serie de textos, pero obviamente eran artículos respecto de esos mismos temas también. Entonces, quizá el texto que le da más fama o que lo lleva más a la palestra es este texto Representar e Intervenir de 1983 y que nosotros vamos a usar la traducción al español de 1996. Como el propio título lo dice y después lo vamos a ir analizando más en profundidad, lo que hace Hawking aquí es analizar la actividad de representación y la actividad de intervención en la ciencia. Y de hecho el texto está dividido en dos partes. La primera parte en la que Hawking se dedica a trabajar la representación y una segunda parte donde Hawking se dedica a trabajar la intervención. Hawking considera que lo que hay que hacer es estudiar el saber científico en tanto transformador del mundo. En ese sentido, él va a proponer volver a autores clásicos como Bacon y como Leibniz, ambos que estaban interesados en la experimentación, en las invenciones técnicas y en el saber científico como factor clave para la transformación del mundo, ¿no? Hawking no se va a ocupar como o por lo menos no se va a ocupar en profundidad como se habían ocupado el neopositivismo y el falsacionismo, por ejemplo, respecto a la metodología de la ciencia. En ese sentido se parece a Kuhn, es decir, Hawking va a dar por sentado que no hay una única metodología de la ciencia. La, la metodología no es ni la inductiva ni la deductiva. Eh, lo que supone es que hay teorías que generan nuevos hechos y nuevos experimentos y que también hay experimentos e invenciones técnicas que generan nuevos fenómenos y nuevas teorías científicas, es decir, hay un camino de ida y de vuelta. Y los científicos que se dedican a observar y a experimentar, en general no lo hacen meramente, según Hawking, para verificar, es decir, para testear las teorías, ya sea verificar si hablamos del neopositivismo o falsar si hablamos de Popper, ni tampoco para construir teorías a partir de esas observaciones y de esos experimentos, como proponen los inductivistas, o de otra manera, pero también lo proponen los falsacionistas con el método hipotético deductivo. Entonces, en realidad, Hawking lo que va a hacer es enfatizar o tratar de mostrar la importancia que tiene el otro factor, el factor de la intervención en la actividad científica. Vuelvo aquí a recalcar lo que siempre trato de que ustedes recuerden, ¿no? Que uno tiene que ubicarse en cuál es el nivel en el que estamos trabajando. Hawking va a trabajar en el nivel de la filosofía de la ciencia. Entonces, cuando yo digo que él va a enfatizar el papel de la intervención, no quiere decir que los científicos
van a enfatizar ese papel o que los científicos antes no intervenían y ahora en la época de Hawking sí. No, él lo que va a decir es que la filosofía de la ciencia tiene que prestar más atención a ese aspecto de la ciencia. Pero bueno, vamos a ir a eso ahora después. Entonces, como les decía, en Representar e Intervenir comienza, el libro tiene una primera parte en la que Hawking se dedica a trabajar acerca de la representación, es decir, acerca de lo que es la actividad teórica, de lo que es el discurso de la ciencia. Entonces, ya en las primeras páginas, Hawking dice, durante mucho tiempo los filósofos hicieron de la ciencia una momia. Cuando finalmente desenvolvieron el cadáver y vieron los restos de un proceso histórico de devenir y descubrimiento, crearon para sí la crisis de la racionalidad. Esto sucedió alrededor de 1960. Es decir, lo que está Hawking acá comentando es la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Y entonces cuando alude a que muchos filósofos hicieron de la ciencia una momia, seguramente, bueno, y sin seguramente, está aludiendo al neopositivismo y al falsacionismo, ¿no? En línea un poco con la crítica de Feyerabend también, ¿no? Que dice que esas filosofías petrifican a la ciencia, ¿no? Bueno, y de alguna manera Hawking también acá está diciendo que hacen de la ciencia una momia. Dice, cuando desenvolvieron en el cadáver, vieron los restos de un proceso histórico de devenir y descubrimiento y crearon para sí la crisis de la racionalidad. Es decir, a partir de 1960, bueno, entonces a partir de Kuhn y de Feyerabend, por ejemplo, dentro de los que nosotros trabajamos, los filósofos de la ciencia empiezan a poner énfasis en el contexto histórico, empiezan a poner énfasis, como hace Kuhn, en los valores, en que la elección de los paradigmas tienen que ver con los valores, y entonces aparece la crisis de la racionalidad, ¿no? Esas preguntas, bueno, pero entonces sí, la elección de los paradigmas tienen que ver con los valores, esa elección es irracional, bueno, y todas las contestaciones que se pueden dar a esa presunta, digamos, irracionalidad de la ciencia que nosotros ya vimos y que yo no voy a volver a repetir acá. Dice, fue una crisis porque sacudió nuestra antigua costumbre de pensar que el conocimiento científico es el pináculo de la razón humana. Bueno, también acá piensen ustedes, ¿no? Hawking con quién se alinea en esa, quién más critica esa idea, ¿no? De que el conocimiento científico es el pináculo de la razón humana. Dice, los escépticos siempre han desafiado el cómodo panorama de un conocimiento humano acumulativo, pero ahora cargaron sus armas con los detalles de la historia. Es decir, bueno, los filósofos de la década del 60, Kuhn, lo hemos visto recientemente, cómo propone que en realidad la historia tiene que ser los hechos históricos tienen que ser un insumo importante a la hora de analizar el modelo interpretativo o a la hora de realizar, de proponer un modelo interpretativo acerca de la ciencia, justamente para mostrar que la ciencia no es acumulativa. Entonces continúa diciendo Hawking, resultó no estar nada claro que la razón deba jugar un papel en tales decisiones. Algunas personas, quizá aquellos que ya sostenían que la moral es relativa y dependiente de la cultura, sugirieron que la verdad científica es un producto social que no tiene ningún título de validez absoluta y ni siquiera de pertinencia. A partir de esta crisis de confianza, la racionalidad ha sido un tema obsesivo para los filósofos de la ciencia. Nos preguntamos qué es lo que realmente sabemos, qué deberíamos creer, qué es la evidencia, qué son buenas razones, es la ciencia tan racional como la gente pensaba, ¿es todo este hablar acerca de razones una pura cortina de humo para los tecnócratas? Tales preguntas acerca de la racionalidad y la creencia son tradicionalmente llamados lógica y epistemología. Este libro no trata acerca de eso. Primero que nada voy a aclarar que acá epistemología es una traducción de epistemology, y en las primeras clases de este curso yo mencioné que epistemology en inglés en realidad significa teoría del conocimiento, que digamos, el sinónimo de lo que nosotros trabajamos en este curso, que es filosofía de la ciencia, es Philosophy of Science. Entonces, lo que está diciendo Hawking es, este libro no es sobre teoría del conocimiento. Y en realidad, todos los tópicos de los que, todas las preguntas de las que Hawking hace mención aquí, son preguntas que tienen que ver con ese ámbito, con el ámbito del conocimiento. Entonces,
Es decir, con preguntas que tienen que ver con este ámbito, ¿no? Con la representación. Y si bien el libro este va a tratar la representación, ustedes ya van a ver que va a tratar la representación para criticar el énfasis que se ha puesto en la representación, y a él le interesa sobre todo proponer otra cosa que es la segunda parte del libro. Entonces, lo que dice acá en esta presentación es que, bueno, este libro no se va a ocupar de hacer propuestas, si quieren, respecto de este ámbito de la teoría del conocimiento. Y continúa, el realismo científico es el otro tema principal. Nos preguntamos, ¿qué es el mundo? ¿Qué clase de cosas hay en él? ¿Qué es verdadero acerca de estas cosas? ¿Qué es la verdad? ¿Son reales las entidades postuladas por la física teórica o solo son construcciones de la mente humana? Estas son preguntas acerca de la realidad, son preguntas metafísicas. En este libro se emplean para organizar mis temas introductorios a la filosofía de la ciencia. Entonces, estas van a ser las preguntas que Hakim va a tomar como herramientas, tal como dice acá, para organizar estos temas para la filosofía de la ciencia, ahora sí, Philosophy of Science, ¿no? Entonces, en realidad, Hakim menciona acá el otro gran tema que estaba en boga en ese momento, y es uno de los temas que él va ahora sí a abordar en este libro y que va a hacer una propuesta personal o particular acerca de él. El realismo científico no necesariamente tiene que ver con el ámbito del conocimiento, sí necesariamente tiene que ver con el ámbito de la metafísica. Es decir, el realismo científico se pregunta acerca de qué es lo que hay, qué es lo que existe, cuáles son las entidades que pueblan ese universo del científico, qué propiedades tienen esas entidades, qué comportamientos tienen esas entidades. Ese es el tipo de preguntas que se hace el realismo científico. Es cierto que hay realistas científicos que a eso le agregan preguntas acerca de, bueno, ¿y yo qué conozco acerca de ese mundo? Y es cierto que durante mucho tiempo se ha considerado que este segundo tipo de preguntas también era parte del realismo. Sin embargo, bueno, no necesariamente así, no necesariamente es así, mi postura es que eso no es así, el realismo es o pertenece al ámbito de la metafísica, y luego yo tengo otro ámbito que es el ámbito eh, epistemológico, ahora sí, de la teoría del conocimiento, y entonces me hago todas esas otras preguntas acerca del conocimiento que tengo acerca de este mundo, que es metafísica, y bueno, de la verdad o falsedad o de los valores de verdad que puedan tener los enunciados o las proposiciones de ese conocimiento. Pero en realidad el, el centro, el núcleo del realismo es metafísico, ¿no? Es ontológico, como vamos a ver, por lo menos en el caso de Hacking. Bueno, dice, ¿son importantes este tipo de preguntas? Lo dudo. Queremos saber es realmente real y qué es realmente racional. Aún así, se verá que dejo de lado muchas preguntas acerca de la racionalidad y que soy un realista sobre la base más pragmática. Esta actitud no disminuye mi respeto por las profundidades de nuestra necesidad de la razón y de la realidad, ni el valor de cada una de esas ideas como punto de partida. Bueno, ¿por qué a pesar de todo lo que yo acabo de decir del realismo y de que Hacking va a hablar del realismo, sin embargo, él dice, ¿son importantes este tipo de preguntas? Lo dudo. Bueno, esa frase pasó desapercibida durante mucho tiempo, ¿no? Donde Hacking dice esto de que, bueno, al final parecería que se contradice con lo anterior. Mucho tiempo después, en algunos trabajos, Hacking termina confesando, por decirlo de alguna manera, que en realidad, porque durante mucho tiempo este libro se tomó como que era el libro donde Hacking hacía dos cosas fundamentales. Una era, o tres cosas fundamentales si quieran. Uno era criticar el énfasis que los filósofos de la ciencia habían puesto en la representación, eso lo hacía en la primera parte, y que en la segunda parte hacía dos cosas fundamentales. Una, proponer su realismo ontológico, y otra, proponer la importancia del papel de la experimentación como una herramienta para intervenir en el mundo. Y
y durante mucho tiempo se puso énfasis en esta cuestión del realismo. Sin embargo, vuelvo a repetir, muchos años después, Haki confiesa que en realidad él toma el tema del realismo como gancho para poder hablar de lo que verdaderamente le interesaba, que era esta segunda parte, ¿no? La intervención, la transformación del mundo. Pero que él toma el realismo científico porque estaba en boga y que entonces lo utiliza como anzuelo, digamos, para llevar a los lectores a un tema que a él verdaderamente le interesaba y que era este. Entonces, por eso es esta pregunta acá. ¿Son importantes este tipo de preguntas? Lo dudo, es decir, no son importantes para él en este momento, pero dice, aún así se verá que dejo de lado muchas preguntas acerca de la racionalidad y que soy un realista sobre la base más pragmática. Y acá pragmática se puede leer de dos maneras. Eh, bueno, pragmática en el sentido de que él va a ser base, por decirlo de alguna manera, en la práctica científica, en oposición a la teoría científica. Y por otro lado, también se puede leer en línea con lo que yo estaba diciendo recién. O sea, soy pragmático, tomo el realismo como gancho o como anzuelo para trabajar sobre la intervención. Bueno, sobre este segundo aspecto, en realidad Hacking no nos dice nada, pero lo que sí nos dice, vuelvo a repetir, unos cuantos años después, y entonces, claro, todos volvemos a releer el texto para ver qué era lo que esa frase que en todo caso había pasado en términos generales bastante desapercibida. Pero entonces, bueno, él ya aquí se va definiendo como un realista, aunque ese análisis será posterior para nosotros. Entonces, empecemos hablando de la representación. Y Hacking dice, como ya dije antes, que la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX se ha dedicado a la teoría en detrimento de la representación. Dice, la historia de las ciencias naturales se describe ahora casi siempre como una historia de teorías. Hasta tal punto la filosofía de la ciencia se ha vuelto una filosofía de la teoría que la misma existencia de observaciones o experimentos preteóricos ha sido negada. Y él lo que va a enfatizar es la experimentación tiene una vida propia. Es decir, a esto hacía yo alusión hoy cuando decía, recordemos siempre los niveles. La crítica que va a hacer Hacking a la representación es una crítica a la filosofía de la ciencia, no a la ciencia. Y lo que critica es que todas las corrientes anteriores, por supuesto, el neopositivismo y el falsacionismo, no nos cansamos de repetir que se ocupaban de analizar el discurso científico, pero también el propio Kuhn y el propio Feyerabend no hacen énfasis en la experimentación en el sentido que propone Hacking. Todos ellos consideran la experimentación fundamentalmente como una herramienta de testeo, es decir, para testear las teorías. Es decir, todas estas corrientes consideran que la actividad importante en la ciencia es la teoría y que la experimentación es un auxiliar que viene a, ya sea tratar de verificar, ya sea tratar de falsar o ya sea ambas cosas, esas teorías, ¿no? Entonces, lo que quiere acá enfatizar o mostrar Hacking o poner sobre la mesa es que la experimentación tiene una vida propia y es mucho más que testear. Dice, Hacking lo que dice es que a las labores de teorización le subyacen teorías prácticas que han sido negligentemente dejadas de lado por la mayoría de los filósofos del siglo XX, y bueno, y propone que eso ha tenido múltiples consecuencias. Entonces, Hacking lo que va a mostrar es que más allá de lo que se ha dicho hasta ahora, por ejemplo, Hanson, ¿no? Que dice que la observación y la experimentación están cargadas de teoría. Bueno, Hacking va a dar un paso más y va a decir, en realidad están cargadas de práctica. Entonces, lo que dice Hanson es, ay, perdón, lo que dice Hacking es que ningún campo de la filosofía de la ciencia ha sido tan eh, sistemáticamente descuidado como el experimento, ¿no? Dice, una historia y una filosofía de la ciencia dominadas por la teoría han distorsionado nuestra percepción del experimento.
Ahí es que, por ejemplo, él utiliza el ejemplo de Bacon, entonces dice que hay que atender a lo que ya decía Francis Bacon, que enseñaba que no solamente había que observar la naturaleza, sino que había que torcerle la cola al león, decía Bacon, en el sentido de manipular el mundo para aprender sus secretos. Para Hawking, la mente y las manos no están separadas, es decir, la representación y la intervención no están separadas. Hay que, en ese sentido es que hay que enfatizar el trabajo práctico, es decir, Hawking va a estar enfatizando siempre la práctica científica, la manipulación, es decir, el aspecto material de la ciencia, más allá del aspecto intelectual, por decirlo de alguna manera. Entonces, Hawking lo que propone es invertir esa tendencia que yo mencionaba antes, de que la teoría es superior y la experiencia o el experimento es un auxiliar, es decir, está en segundo plano, que lo único que hace es testear las teorías. Bueno, Hawking lo que va a proponer es invertir esa tendencia. Ojo que no está proponiendo dejar de lado la teoría, sino que lo que está proponiendo es, bueno, la experimentación, pero vuelvo a repetir, no como mero testeo, sino la experimentación como una herramienta para interferir, intervenir, transformar el mundo. Eso es lo que está en primer plano y la teoría lo que hace es auxiliar o estar al servicio de esa experimentación como intervención en el mundo. Bueno, entonces lo que propone es estudiar más la observación científica en tanto práctica, en tanto acción, y menos los enunciados observacionales. Hawking va a analizar una cantidad de ejemplos que extrae de la física, también los microscopios, después vamos a hablar de eso, y una de las cosas que recalca es que, por ejemplo, para mirar a través de un microscopio hay que aprender a mirar, es decir, hay una práctica detrás de todo eso. Entonces viene la segunda parte, ¿no? El énfasis, como les decía, en la intervención. En la intervención en cuanto al saber científico, es cierto que propone teorías que explican el mundo, pero para Hawking el saber científico o el conocimiento científico hace algo mucho más importante, que es transformar el mundo, ser una herramienta de transformación del mundo. En una de las primeras páginas también, parafraseando un enunciado bastante conocido, lo que dice es, bueno, hasta ahora de lo que nos hemos ocupado es de conocer el mundo o de dar explicaciones acerca del mundo, ahora de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, lo esencial, dice Hawking, no es la verdad científica, sino la capacidad innovadora de la ciencia, la producción de nuevos fenómenos, lo que él va a llamar la creación de fenómenos. Es cierto, la ciencia tiene que explicar, tiene que predecir, pero fundamentalmente la ciencia crea fenómenos nuevos, produce fenómenos nuevos que hasta que no son creados en el laboratorio, no existen. Entonces, la práctica, dice, ha sido minusvalorada. Vuelvo a repetir, el análisis de la práctica por la filosofía de la ciencia ha sido minusvalorada o dejada de lado, o no se le ha puesto atención. Los filósofos de la ciencia constantemente discuten sobre teorías y sobre la representación de la realidad, pero no dicen casi nada acerca de los experimentos, la tecnología o el uso del conocimiento para la modificación del mundo. Entonces, a esa relación de teoría-experimentación a la que nosotros estábamos acostumbrados en las corrientes anteriores, bueno, Hawking propone la inversión de esa dirección, digamos, y va a, en sus propias palabras de representación, intervención, va a proponer que la intervención es lo que lleva a la representación. Pero todavía va a seguir criticando esto, y entonces dice, se dice que la ciencia tiene dos objetivos, la teoría y el experimento. Las teorías tratan de decir cómo es el mundo, la experimentación y las tecnologías subsecuentes lo cambian. Entonces dice, representamos e intervenimos. Representamos para intervenir e intervenimos a la luz de las representaciones. La mayor parte del debate contemporáneo acerca del realismo científico se da en términos de teoría, representación y verdad. Si bien yo no me voy a ocupar
en este momento del realismo, debemos, bueno, recordar esta última frase. También otra frase que marca la crítica que Hawking va a hacer de cómo se ha tratado el realismo por la filosofía de la ciencia hasta ahora. Entonces dice, hasta ahora, ¿no? Dice, la mayor parte del debate contemporáneo acerca del realismo científico se da en términos de teoría, representación y verdad, es decir, siempre en este ámbito, ¿no? Eso, digo, no lo voy a explicar ahora, vamos a tener su momento para explicar el realismo científico, pero bueno, ya que aparece, lo señalo. Entonces, esta frase que está acá subrayada, representamos e intervenimos. Representamos para intervenir e intervenimos a la luz de representación. Es decir, intervenir es lo importante. Representamos para intervenir. Intervenimos a la luz de representaciones. Eso es lo que muestra la inversión que hace este Hawking, ¿no? Vuelvo a repetir, lo importante es la intervención y la teoría ahora es lo que está al servicio de esa, o la representación es lo que está al servicio de esa intervención. Y Hawking sostiene, la primera proposición de mi antropología es que los seres humanos somos representadores, homo depictor es lo que dice Hawking en su libro. Dice, si la realidad fuera solo un atributo de la representación y no hubiéramos concebido estilos alternativos de representación, entonces el realismo no sería un problema. Bueno, lo que Hawking dice aquí es, en línea con lo que ya hemos visto desde Kuhn por lo menos, y dice, hay distintas formas de representar el mundo. Hawking le llamaba paradigma, acá Hawking de alguna manera le está llamando estilos, ¿no? Hay distintos paradigmas o hay distintos estilos, como dice Hawking acá, esa es la palabra que él va a utilizar para ese metaconcepto, hay distintos estilos de representación del mundo. Como hay distintos estilos de representación, entonces nos preguntamos, bueno, pero si hay distintos estilos de representación, ¿cuál es el mundo real? Eso es lo que está diciendo Hawking acá, ¿no? Como hay distintos estilos de representación, viene la pregunta de ¿cuál es el mundo real? Por eso el realismo, dice Hawking, es un problema. No era un problema para Popper, que creía que había una única teoría verdadera acerca del mundo, la cuestión era que todavía no habíamos llegado, íbamos en camino a eso, pero había una única teoría verdadera acerca de un único mundo real. Acá, como aceptamos que hay distintos estilos de representar el mundo, entonces la pregunta de cuál es el mundo real, cuál de todos los que representa cada uno de esos estilos, es, dice Hawking, que el realismo se vuelve un problema. Pero recordemos esto de que la primera proposición de mi antropología es que los seres humanos son representadores. Y dice Hawking, la realidad es una creación antropomórfica. La realidad es la segunda de las creaciones humanas. La primera invención característicamente humana es la representación. Una vez que hay una práctica de representar, viene inmediatamente a continuación un concepto de segundo orden. Este es el concepto de la realidad. Puede alegarse que la realidad o el mundo estaban allí antes de cualquier representación o lenguaje humano, pero su conceptualización como realidad es secundaria. Primero se dio esta actividad humana, hacer representaciones, después vinieron los juicios acerca de si las representaciones son reales o no, verdaderas o falsas. Al final viene el mundo, no en primero, sino en segundo, tercero o cuarto lugar. Bueno, no puedo preguntarles lo que están pensando, pero me puedo imaginar algunas de las cosas que están pensando. Es decir, cómo que la realidad es la segunda de las creaciones humanas, cómo que el mundo viene en segundo, tercero o cuarto lugar y que lo primero es la representación, si en realidad hasta ahora lo que hemos estado diciendo que el mundo, lo real es lo metafísico y después yo elaboro bueno, representaciones acerca del mundo. Bueno, lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es eh, digamos, la dirección cronológica de la existencia del mundo, y otra cosa es la dirección o el orden, por decirlo de alguna manera, de la existencia del mundo, o la dirección o el orden metafísico, ontológico, y otra cosa es la dirección cronológica o el orden en el ámbito del conocimiento.
Porque lo que está diciendo Hawking cuando dice la primera invención característicamente humana es la representación, es que lo que está más cerca de mí como sujeto que conoce y de cualquiera de ustedes como sujetos que conocen, según la propuesta de Hawking, es la representación. Luego está el mundo. Es decir, si nosotros nos limitamos al ámbito del conocimiento, lo que está más cerca de nosotros es la representación que nosotros tenemos acerca del mundo. Eso es lo que está más cerca nuestro, y el mundo, si es que es posible que haya un mundo en sí, real, eh, no contaminado por el conocimiento, o sí, no importa eso, no vamos a entrar a definir eso ahora. Entonces, lo que está más cerca es mi representación acerca del mundo, y después viene el mundo. Como decíamos recién, después viene la pregunta de si esa representación mía es, bueno, la que verdaderamente explica el mundo. ¿Por qué eso es así? Porque yo no puedo conocer, y eso lo sabemos desde Kuhn, yo no puedo conocer ese mundo si no es a través de un determinado marco conceptual. Es decir, se terminó aquella relación de correspondencia que nosotros veíamos, por ejemplo, en Popper, en el sentido de que esta era la teoría acerca del mundo y acá estaba el mundo y había una relación de correspondencia directa. Nosotros sabemos a partir de estos filósofos de la década del 60 que entre mi conocimiento o la teoría que yo pueda tener acerca del mundo y el mundo hay un marco conceptual. Entonces, eso es lo que está cerca mío, esa mi representación particular o la de mi comunidad científica, si participo de una comunidad científica, es lo que está primero para mí. Y luego, más alejado, está el mundo. Más alejado, ¿por qué? Porque yo no puedo acceder a él si no es a través de esa representación. Entonces, en ese sentido es que Hawking dice que la primera invención característicamente humana es la representación, y que lo que viene primero es la representación. En el orden del conocimiento, lo primero es la representación. En el orden de qué es lo que existe primero, es decir, en el orden de qué es lo que existe con anterioridad, sí, por supuesto que ahí el mundo es anterior a las representaciones, ¿no? El mundo no se crea luego de una representación, el mundo en sí, el mundo real, ¿no? Hawking va a creer que va a sostener que hay un mundo real independiente de nuestras representaciones y independientemente de que nosotros podamos conocerlo de distinta manera dependiendo de la representación que cada uno se haga. Entonces, ese mundo, por supuesto, que existe ahí afuera y es independiente de mi conocimiento y existe con anterioridad a mi conocimiento. Pero ahí estamos hablando en el orden o en el ámbito, digamos, de lo ontológico, de qué es lo que existió primero, ¿no? En el orden del conocimiento, lo que está más cerca de nosotros como sujetos que conocen son las representaciones. Y al mundo solamente podemos acceder a través de determinadas representaciones. Entonces, yo lo primero que tengo es mi conocimiento acerca del mundo. En ese sentido es que Hawking dice que la representación es la primera realidad, perdón, la primera creación antropológica, ¿no? Y que luego vienen, bueno, todos esos juicios acerca de si esas representaciones son reales o no, verdaderas o falsas. Y por eso dice, al final viene el mundo, no en primero, sino en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo de las representaciones. Eh, por eso es que Hawking sostenía, como veíamos en la diapositiva anterior, que la primera proposición de su antropología es que los seres humanos son representadores. Es decir, no hay escape respecto a que al mundo se accede a través de determinados marcos conceptuales, de determinadas representaciones, ¿no? Si primero hay una representación y luego está lo real, pero siempre, vuelvo a repetir, en el ámbito del conocimiento, ¿no? En el ámbito de la existencia, por supuesto que es al revés. Primero está el mundo, sobre todo para un realista
como Hacking, y después, obviamente, están las representaciones. Pero entre la relación de nuestro conocimiento acerca del mundo, primero está la representación que nos hacemos acerca de él. Bueno, Hacking se opone, entonces, como veníamos diciendo, a esa primacía de la teoría en el ámbito del análisis filosófico acerca de la ciencia. Como dice ahí, Hacking está en oposición al reduccionismo lingüístico, y lo que dice es que ha habido una tendencia a sustituir observaciones por entidades lingüísticas, bueno, que es característica de la filosofía contemporánea. Y dice, y si queremos una descripción comprensiva de la vida científica, deberíamos no hablar de oraciones observacionales, sino hablar de observación. Entonces, remitámonos, por ejemplo, al neopositivismo. Si cuando nosotros hablábamos del neopositivismo, pero rara vez hablábamos de la observación, quizá utilizábamos la observación para explicar algo, pero los neopositivistas no hablan de observación, hablan todo el tiempo de enunciados observacionales. Porque ya sabemos, lo que les interesa es el análisis del discurso científico y no la práctica científica. No les interesaba cómo materialmente los científicos llevan a cabo esa actividad. Lo que les interesaba era, recuerden, el producto de la ciencia, y el producto de la ciencia es el discurso, la teoría científica. Entonces, por eso en esa filosofía de la ciencia, o en esa interpretación de la ciencia, no solamente del neopositivismo, también la del falsacionismo, no hay cabida para un análisis de la actividad práctica de la ciencia, ¿no? Solamente lo que porque no había un análisis del proceso de la ciencia. Lo único que se analizaba era el producto, y el producto de la ciencia es la teoría científica. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo acá Hacking cuando está criticando, ¿no? La tendencia a sustituir observación por enunciados observacionales. Y lo que Hacking dice es, bueno, si queremos una descripción comprensiva de la vida científica, deberíamos no hablar de oraciones observacionales, sino hablar de observación, es decir, la actividad práctica de observar. Por supuesto que él dice ahí hablar, pero bueno, es mucho más que hablar, ¿no? Es analizar, es eh, profundizar en esa explicación. Entonces, dice, la observación no solamente está cargada de teoría, como decía Hanson, como les recordaba yo hoy, sino que la observación está cargada de práctica. Va más allá del ver cómo de Hanson, y yo les ponía hoy, y va a volver a aparecer el ejemplo de los microscopios. Es decir, no es solamente saber que los microscopios como instrumentos, y cualquier otro instrumento, está elaborado en base, por ejemplo, a determinadas teorías, que esa era una de las críticas que le hacíamos, por ejemplo, a los neopositivistas cuando distinguía entre lenguaje observacional y lenguaje teórico. Decíamos, bueno, pero ¿cómo? Lo que pretenden hacer es eliminar la teoría, hablando de lenguaje observacional, por lo menos eliminarla en determinados términos, los que ellos llamaban observacionales, pero si después aceptan que la observación se puede hacer a través de instrumentos, están dejando entrar la teoría, porque los instrumentos tienen teoría, y bueno, y entonces en realidad estaba, lo que salía por la puerta se metía por la ventana, digamos, de alguna manera. Pero Hacking lo que dice es, en la observación hay más que teoría, hay práctica. Y era lo que decíamos hoy respecto del microscopio. Hay que aprender a ver a través del microscopio. Hay que aprender a interpretar lo que se ve a través del microscopio. Dice, la práctica experimentadora es previa a la obtención del conocimiento, en ese sentido, ¿no? Yo tengo que saber para poder obtener conocimiento. Yo, si me pongo a un microscopio, no veo nada. No solamente porque no tengo la teoría, sino porque además no tengo la práctica tampoco de cómo debo manipular ese instrumento, ya sea para obtener conocimiento o ya sea para intervenir en el mundo, ¿no? Ni tampoco tengo la práctica de cómo interpretar lo que veo a través de ese instrumento.
Entonces Hacking va más allá de las concepciones sintáctica y semántica de las teorías y tiene una visión pragmática. Y acá la palabra pragmática alude a eso, ¿no? A la práctica. Es decir, más allá de una concepción que se fije solamente en las formas y que se fije en los significados, Hacking tiene una visión pragmática de la ciencia, ¿no? Una visión donde eh, el énfasis está puesto en la práctica. Si se opone frontalmente a la concepción sintáctica, ya lo vimos en la diapositiva anterior, cuando dice que la tendencia a reemplazar las observaciones por entidades lingüísticas es endémica en toda la filosofía contemporánea y critica eso, pero también considera que una concepción semántica no es suficiente, y es por ello que, bueno, según él hay que dar un paso más e insistir en los aspectos pragmáticos de la ciencia y en las acciones que permiten obtener conocimiento científico. Entonces, para Hacking lo esencial no es tanto la verdad, sino más bien la capacidad innovadora de la ciencia, ¿no? Y el objetivo principal, como ya lo vimos y lo vamos a volver a ver, es la producción de fenómenos nuevos. Entonces dice, puesto que nuestras teorías buscan siempre, buscan lo que siempre ha sido verdadero del universo, se sigue que los fenómenos siempre han estado allí, esperando a ser descubiertos. La observación como fuente primaria de datos ha sido siempre una parte de la ciencia natural, pero no muy importante. Lo que aparece acá es que la observación siempre ha sido algo pasivo, ¿no? Es decir, bueno, los hechos están ahí y lo que tiene que hacer el observador es, bueno, descubrirlos. Y no hay una acción. En realidad, lo que hace el científico muchas veces es construir hechos, como ya decía Fleck, por ejemplo, ¿no? La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Recuerden el título del libro de Fleck. La observación, dice, como fuente primaria de datos ha sido siempre una parte de la ciencia natural, pero no muy importante. O sea, no muy importante en el análisis que la filosofía de la ciencia le ha hecho a esa actividad. ¿no? No es que no ha sido importante en la propia ciencia. Siempre estamos hablando de que él está criticando las filosofías de las ciencias anteriores a él, no a la actividad científica misma. Al contrario, lo que está haciendo es reivindicando algunos aspectos de la ciencia que esas filosofías de la ciencia anteriores han dejado de lado. Bueno, la observación y el experimento no son la misma cosa, ni siquiera los polos opuestos de un continuo. Dice, la observación en el sentido filosófico de producir y registrar datos es solo un aspecto del trabajo experimental. Esta observación que podría ser un testeo, por ejemplo, una recolección de datos, dice que es solo un aspecto del trabajo experimental. Es en otro sentido que el experimentador debe ser un buen observador. Solo un buen observador puede llevar a cabo un experimento, modificarlo de la manera adecuada, distinguir si algo fuera de lo común es una clave de la naturaleza o si es un artefacto de la máquina. Entonces, eh, acá aparece la acción, ¿no? En el sentido de, bueno, solo un buen observador puede llevar a cabo un experimento, modificarlo de la manera adecuada, distinguir. Es decir, es mucho más que pararse delante de un aparato y registrar un dato. Esta última parte es la que está enfatizando Hacking. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? La acción, la actividad práctica, material de la ciencia. Entonces, el objetivo principal de la ciencia, como veníamos diciendo, es la producción de fenómenos nuevos, la creación de fenómenos. Dice, una de las funciones de los experimentos se desprecia tanto por la filosofía de la ciencia que ni siquiera le hemos dado un nombre. Yo lo llamo creación de fenómenos. Experimentar no es describir o informar, sino hacer cosas o hacer y no hacer cosas con palabras. Ay, perdón. Entonces, acá lo que tenemos es el, el eje, digamos, central de esa inversión que Hacking pretendía, decíamos antes, ¿no? El elemento importante es la experimentación, pero no la experimentación como testeo de teoría, sino la experimentación esta, que crea fenómenos nuevos. El ejemplo que él toma en representar e intervenir es el láser. El láser es un fenómeno que se crea en el laboratorio, ¿no? Hasta que no se crea en el laboratorio, el láser no existe.
Bueno, esa es la actividad principal de la ciencia. Por supuesto que observa, registra datos, pero no, eso no es la actividad principal. Por supuesto que explica, que predice, pero Hacking lo que dice es que la actividad fundamental es esta, la creación de fenómenos nuevos. Entonces, experimentar no es describir o informar si una teoría es verdadera o es falsa, sino hacer cosas, dice, y no hacer cosas con palabras, es decir, no hacer cosas con el discurso, sino hacer cosas materiales, como un fenómeno nuevo, ¿no? Hacer cosas en la práctica científica. Dice, experimentar es crear, producir, refinar y estabilizar fenómenos. Experimentar es interferir en el curso de la naturaleza. La creación de fenómenos favorece en gran medida un realismo científico fuerte. Bueno, eh, esta última proposición la vamos a ver en otra sesión cuando hablemos de realismo, porque justamente Hacking va a tomar como uno de los argumentos para defender el realismo que él propone es la creación de fenómenos, pero ya llegará ese momento. Pero entonces lo que sigue reivindicando es que experimentar es mucho más que el testeo de teorías, es crear, producir cosas nuevas, es intervenir, interferir en el curso de la naturaleza, es transformar el mundo, es torcerle la cola al león, como decía Bacon. La otra palabra que Hacking utiliza mucho como sinónimo, digamos, de intervención es manipulación, ¿no? Eh, con, con determinadas herramientas uno puede manipular otras cosas en el mundo, eso lo vamos a ver más específicamente eh, cuando hablemos ahora después en otra sesión de realismo científico. Pero bueno, esto era lo que yo quería presentar, un panorama, digamos así, de lo que él plantea en el libro, fundamentalmente, porque acá hay alguna cita de algún otro artículo más, pero lo que él plantea fundamentalmente en parte de representar e intervenir, ¿no? Esa eh, oposición, por decirlo de alguna manera, entre la representación y la intervención. El otro tema del libro es el realismo científico y a eso nos abocaremos en alguna otra sesión.